Ok, entonces una vez llegamos a terminamos, hacemos puntos hasta que quede justo en la mitad de adentro de la pierna. Entonces ahora lo que vamos a hacer es 2 cadenas y luego vamos a introducir en la parte interna de la otra pierna, en la parte del medio de la otra pierna. Entonces aquí vamos a introducir con un punto deslizado de esta manera. A ver, hacemos un punto deslizado y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos alrededor de la pierna. Entonces listo, una vez terminados los 16 puntos, justo en este punto de aquí donde está nuestro punto deslizado, aquí vamos a hacer un aumento. Ok, el siguiente punto que vamos a hacer va a ser el comienzo de la fila número 2. Ok, entonces aquí va a ser donde vamos a poner nuestro punto. Entonces aquí vamos a hacer un punto en la hebra de afuera de la primera cadena y aquí vamos a marcar con el marcador. Bueno, vamos a poner el marcador. Ok, hacemos otro punto en la hebra de afuera de la siguiente cadena y ahora vamos a hacer un aumento justo en esta parte de aquí, un aumento, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 5 aumentos. Ahora vamos a realizar un punto bajo aquí. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en lo que queda de
de la parte de atrás de las cadenas. Entonces aquí tendríamos un punto bajo y el segundo estaría más o menos. Ahora para la fila número 3 vamos a hacer 4 puntos bajos. 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento. Ahora lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y un aumento, y eso lo vamos a repetir 3 veces. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ok, ahora vamos a realizar un aumento, 2 puntos bajos, y eso lo vamos a repetir 3 veces. Ok, ahora vamos a hacer un aumento. Y tenemos que terminar con 12 puntos bajos. Al final les tienen que quedar 50 puntos. Tienen que asegurarse de que les queden los 50 puntos.
Bueno, ya estamos aquí, entonces ahora lo que tenemos que hacer es saltarnos 2 puntos. De esta manera, 1, 2, y en el tercero hacemos un punto bajo. Listo, y este sería el primero de 13 puntos bajos que tenemos que hacer. Después haremos una disminución y tenemos que terminar con 12 puntos bajos. Algo que es muy importante que me olvidé de mencionarles es que el marcador tiene que ir por la parte de al frente. Así que bueno, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a la fila número 5. Lo que aquí vamos a hacer van a ser 28 puntos bajos, una disminución y terminamos con 24 puntos bajos. Para la fila número 6 lo que vamos a realizar son 15 puntos bajos, una disminución, luego 23 puntos bajos, una disminución y vamos a terminar con 11 puntos bajos. Para la fila número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto, manteniendo los 51 puntos que nos tienen que quedar. Luego para la fila número 8 vamos a realizar 15 puntos bajos, una disminución, luego 21 puntos bajos, una disminución y terminamos con 11 puntos bajos. Y listo, y nos vemos para la fila número 9. Bueno chicos, para empezar la ronda número 9, lo que tenemos que hacer es 25 puntos bajos. Yo aquí ya los hice. Ya están hechos los 25 puntos bajos. Y aquí lo que tenemos que hacer es saltarnos 5 puntos. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el sexto vamos a poner nuestro ganchillo y luego después vamos a hacer 19 puntos a partir de este, ¿ok? Entonces listo, aquí es el 18 y el 19, ¿ok? Ahora para la siguiente fila, que sería la fila número 10, para la fila número 10 vamos a realizar 16 puntos bajos, luego una disminución, luego 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución y terminamos con 10 puntos bajos. Empezamos con 16 puntos bajos.
Listo, ahora vamos a realizar una disminución y luego 6 puntos bajos. Listo, ahora vamos a realizar una disminución y luego 6 puntos bajos más. Listo, ahora vamos a realizar una disminución y 10 puntos bajos. Bueno chicos, aquí está hecha hasta la fila 24, debería de quedarles algo así. Ok, bueno, yo le puse estos zapatitos, pero solamente era por probarla y ya luego les voy a enseñar cómo hacerlos. Ok, entonces, bueno, aquí en la fila número 25 lo que vamos a hacer es puntos bajos hasta llegar a la mitad de la espalda. Depende del tipo de lana que estén usando, del número de ganchillo que están usando. Yo estoy usando lana perlé y estoy usando un ganchillo de 2.5 milímetros. Entonces veamos cuántos puntos más o menos se me harían a mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, entonces, a ver, yo creo que voy a hacer uno más, probablemente. Y listo, yo creo que ahí ya me encuentro justo en la mitad de la espalda. Y su siguiente punto va a ser el primer punto de la siguiente fila donde ustedes van a poner el marcador, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos que hacer ya en esta fila sería que, bueno, esta fila va a ser la número 26. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Bueno, este sería el segundo porque aquí ya pusimos el marcador. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos. Aquí vamos a poner uno de los brazos, que sería el brazo izquierdo. Lo vamos a poner aquí. Entonces, bueno, espero que se
pueda ver un poco. Ok, a ver. Entonces aquí vamos a hacer 3 puntos. Ok, le ingresamos por aquí. Luego en el siguiente punto del que habíamos hecho. Ok, ya ingresamos aquí. Y en el siguiente punto de acá del cuerpo, no este que está usado, sino el siguiente, vamos a pasar así de esta manera y hacemos un punto. Luego en el siguiente, que también está sin usar, lo pasamos e igual en el siguiente del cuerpo, que sería este de acá, pasamos la lana a través de los dos y sería nuestro segundo punto. Hacemos lo mismo con el tercero. Revisamos los que no están usados y 3, ¿ok? Ok, perfecto. Luego vamos a hacer 12 puntos bajos, ¿ok? Entonces, a ver, aquí hagamos 12 puntos bajos. Serían desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, chicos. Listo. Entonces ahora vamos a volver a hacer lo mismo con el brazo derecho, que sería este de aquí. Recuerden que los pulgares siempre van hacia afuera, hacia la parte de al frente, perdón. Ok, entonces bueno, aquí vamos a poner el primero, justo al lado de donde quedó nuestro punto deslizado. Ok, listo, aquí es el primero. Vamos a ponerlo justo en el primer punto que no fue utilizado y pasamos la lana a través de ambos y 1. Vamos con el siguiente punto. Aquí lo pasamos por el del cuerpo, pasamos a través de ambos y 2. Y vamos a hacer lo mismo en el tercero del cuerpo y del brazo y hacemos un tercer punto. Ok, listo. Ahora lo que vamos a hacer es 6 puntos bajos de regreso. A ver, entonces aquí hacemos, sería aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, entonces así tiene que quedarnos los bracitos y el cuerpo. Entonces revísenlo, tiene que quedar lo más simétrico posible, ¿ok? Yo lo veo bastante simétrico. Listo. Entonces para la siguiente fila lo que tenemos que hacer es vamos a hacer 6 puntos bajos. Bueno, esta sería la fila número 27. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Seis puntos bajos.
Ok, ahora vamos a hacer 9 puntos bajos a lo largo de los puntos del brazo. Y tienen que ser los que no han sido trabajados o los que no estén ocupados, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso, para que luego no digan no coincide, es que no está bien el patrón. Entonces bueno, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok. Ya. Luego hacemos 12 puntos en el pecho. Entonces recuerden no utilizar los que ya están usados, usen los que están vacíos. Entonces 1, 2, 3, 11 y 12. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es 9 puntos bajos más alrededor del brazo. Ya saben, otra vez, no ocupen aquellos puntos que están utilizados. Entonces vamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos de la espalda. Entonces otra vez revisen no ocupar los que ya están. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa fue la fila número 27. Ahora lo que es la fila 28 y 29, simplemente vamos a hacer un punto bajo en cada punto y vamos a mantener los 42 puntos que tenemos hasta ahora. Bueno, esto, chicos, es un limpiapipas, ¿ok? Yo cogí y lo doblé la puntita, así, de esta manera, igual que como hicimos con la parte de los piecitos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es ponerle una cinta para asegurar, porque ya saben que por dentro tiene unos alambrecitos que pueden hincar. Entonces, para evitarnos que vaya a lastimar a alguien, mejor les pongo cinta para que no ocurra ningún accidente con nadie, ¿ok? Entonces ahí yo les pongo cinta y ya está listo, y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya está tejida la fila 28 y 29, entonces ahora lo que voy a hacer es el limpiapipas, pasarlo por el brazo para rellenar, ya que así es más flexible y los brazos se pueden mover. Y bueno, de paso los relleno. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Listo. Entonces bueno, ahí los pone.
Entonces, bueno, luego al final les va a quedar un restante. Lo que tienen que hacer es simplemente hacerlo así y ponerle más cinta alrededor para que quede como que la parte del cuello. Entonces, bueno, nos vemos cuando terminemos de hacer eso. Bueno, entonces al final les tiene que quedar algo así con los limpiapipas. Y bueno, con respecto a lo que es el patrón, yo les voy a dejar escrito el patrón desde la fila 30, que es la que ahorita nos tocaría hacer, hasta la fila 39, que ya sería la parte del cuello. Entonces, bueno, una vez que terminen hasta la fila 39, no se olviden de ir rellenando esto con fibra. Vayan rellenando y bueno, después de acabar el cuello, nos volvemos a ver para continuar haciendo la cabeza. No corten la lana todavía. Bueno chicos, aquí ya hemos terminado el cuello. Y no se olviden de rellenar lo mejor posible. Yo ya voy a rellenar bien porque aquí me quedó medio flojito de la pancita. Entonces, bueno, continuamos. Con respecto a lo que es ya la parte de la cabeza, ahorita lo que vamos a hacer es llevar el principio de nuestra fila a justo la mitad del cuello por la parte de atrás. Ok, entonces hacemos los puntos que sean necesarios para llegar hasta la mitad. En mi caso estoy haciendo 3 puntos de más y listo, aquí llegué a la mitad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que el siguiente punto va a ser el primero de la siguiente ronda, que va a ser la ronda número 40. Ok, o sea, ya la primera de la cabeza. Entonces chicos, de aquí en adelante es bastante sencillo el patrón, yo se los voy a dejar. La única cosa es que la fila número 40 va a ser, van a tener que realizarla en solo por la hebra del frente, así de esta manera. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un aumento en cada punto. Ok, solo que aquí ya hicimos mal porque el primer punto de esta fila también tiene que hacerse así. Entonces ahí sí empezaríamos haciendo solo por la hebra del frente, ok. Entonces ahí hacemos 1 y 2 para el aumento. Y así hacemos alrededor de toda esta fila, solo por la hebra del frente. Y listo, al final ustedes tienen que tener 24 puntos. Para las siguientes filas sí vamos a seguir normal con las 2 hebras,
yo les voy a dejar el patrón de cómo se tiene que realizar. La cabeza es bastante sencillo como hemos venido hasta ahora, solamente hay que hacer unos aumentos y luego lo único que hay que hacer es, bueno, ya saben, unas cuantas disminuciones. Entonces, la única observación es que tendrían que insertar los ojitos entre las filas 53 y 54 con 10 puntos de diferencia entre un ojo y el otro ojo, ¿ok? Entonces, bueno, yo les voy a dejar aquí. Vamos a hacer la fila, esto va a ser desde la fila, bueno, la 40 ya hicimos, entonces vamos a hacer desde la fila 41 hasta lo que es la fila 74, que es el final de la cabeza, donde ya solamente tendrían que ajustar y esconder la hebra, y eso sería todo. Entonces nos vemos cuando acabemos la cabeza y les voy a mostrar cómo les tiene que quedar. Bueno chicos, así es como debería de quedarles más o menos al final su muñequita, ya con la cabeza terminada. Entonces, bueno, aquí están los ojitos y lo que nos faltaría sería ponerle una nariz. Entonces, con el hilo, antes de cerrar el huequito, yo voy a coger y pasarlo por aquí. Ok, más o menos una fila más abajo. A ver, yo estoy saltándome una fila más abajo de los ojos. Y aquí. Ok, pueden ver, más o menos son 2 puntos de diferencia. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a pasarle de un lado a otro hasta que se vea el bultito. Y parezca una nariz. Y así más o menos nos va a ir quedando. Listo chicos, eso sería todo con lo que es el cuerpo. En el siguiente video vamos a ver todos los demás accesorios, lo que sería la ropita, el cabello y también el resto de la carita. Aún no me decido si es que hacerle los ojos bordados para que se vea un poco más real o dejarle nomás los botoncitos. Pero bueno, hasta ahora va así nuestra muñequita. Espero que les haya gustado mucho y bueno, nos vemos en el siguiente video para terminar con nuestra muñequita.